Shalom, Javerin y Karim. En esta oportunidad me gustaría poder compartir con ustedes una pregunta que se me hizo por interno en Facebook. Y esta pregunta está relacionada con el don de lenguas. Me preguntaron qué es el don de lenguas porque la persona que me preguntó tenía una idea diferente al contexto que nos transmite las escrituras con respecto al don de lenguas. El don de lenguas, Javerín, eh, como bien lo dice la escritura, es un don. O sea, es cuando la persona tiene la capacidad de poder transmitir un mensaje en otro idioma o en más de un idioma. ¿Mm? Y eso es lo que ocurrió, por ejemplo, en la convocación de Shavuot, la fiesta de las semanas, conocida comúnmente como Pentecostés. En esa ocasión se derramó Ruach HaKodesh y los discípulos que estaban celebrando esta fiesta pudieron transmitir el mensaje de la redención, el mensaje de que el Mashiach ya había venido, el mensaje de Teshuvah. Pudieron transmitir este mensaje a las personas que viajaban desde otras regiones a Jerusalén para celebrar esta fiesta. Y de esta manera se registra ahí en Maseh HaEshlohim, conocido comúnmente como el libro de Hechos. Ahí se registra que personas de diferentes regiones, pardos, elamitas, romanos, también judíos, prosélitos, que estaban en esta convocación, que habían venido de otras regiones para celebrar esta fiesta. Ellos pudieron entender el mensaje en su lengua nativa. Pudieron entender el mensaje que transmitieron los discípulos cuando se derramó Ruach HaKodesh. En ese sentido, comprendiendo esto, podemos entender que el don de lengua es hablar un idioma natural, ya que en el contexto se registra de que cuando se derramó Ruach HaKodesh, los receptores pudieron entender el mensaje que estaban transmitiendo los discípulos. Y en esa ocasión fue un momento de la historia en particular, ya que, como dije anteriormente, se manifestó el Mashiach, se transmitía el mensaje de la Besorah HaGeulah, el mensaje de la redención de Israel, lo que se conoce comúnmente como el Evangelio. Entonces era necesario que los talmidim, los discípulos, pudieran testificar y dar a entender este mensaje a los demás pueblos, a las otras regiones donde se había perdido la lengua natural de aquellas personas que estaban helenizadas, ya que los receptores eran Yehudim, judíos helenizados, Yehudim Yevanim. Se habla de que habían Yehudim Yevanim, judíos helenistas, y también habían Gerim, esto es temerosos, gentiles temerosos de las naciones, temerosos a Elohim. Entonces, de esa manera se pudo transmitir el mensaje de redención. Fue una ocasión especial cuando Ruach HaKodesh hizo que hablaran los discípulos en diferentes lenguas. Hay que entender también que el don de lenguas, como dije anteriormente, es hablar un idioma, y como dice el emisario Shaul Mitarshis, conocido comúnmente como Pablo, él dice que cuando alguien habla en lengua en la congregación debe haber un intérprete. Así que el mensaje no puede ir vacío. Tiene que entenderse, los receptores tienen que entender el mensaje. De lo contrario no tendría sentido el don de lenguas. Así que el don de lenguas, que se habla generalmente en las religiones, no es ese famoso trabalenguas, esas jerigonzas
que no edifican, que son palabras vacías y no se entienden. Esos son productos más que nada de la mente humana, ¿ya? Es producto de las ansias de querer figurar, de que yo tengo un don, mírenme, estoy hablando en lengua, se manifestó el Espíritu Santo, pero en realidad eso no es hablar en lenguas. El contexto en las escrituras nos dice que hablar en lenguas, eso es hablar lenguas naturales. Y tiene que haber un intérprete y debe entenderse, no puede ser el mensaje que vaya vacío. También se habla de las lenguas angelicales. Las lenguas angelicales no es otra cosa, Javerín, que el mensaje figurativo, narrativo que encontramos en el lenguaje de los profetas. Ese es el mensaje de los malajim, de los ángeles, los mensajeros de Hashem. Es un mensaje figurativo, narrativo, y un ejemplo de ello lo podemos encontrar en el libro de Revelaciones, conocido comúnmente como Apocalipsis. Ahí se nos transmite mucho el mensaje figurativo, metafórico, que también encontramos en el libro de Daniel, en el libro de Yehezkel, Ezequiel, etc. Ese es el mensaje de los malajim, de los ángeles. Comprendiendo esto, entonces, podemos entender que hablar en lenguas es hablar un idioma, tener la capacidad de hablar un idioma y poder transmitir un mensaje. Lo mismo con el don de lenguas angelicales, es la capacidad de poder transmitir en el idioma de los malajim, de los ángeles, en el idioma figurativo, metafórico, que encontramos en toda el Tanaj, en toda la Biblia hebrea. Bueno, Javerín, dejando claro esto, me despido, que Hakadosh Baruj Hu les bendiga, guarde, Shalom.